Bueno, buenos días a todos. Dado que son las 9:30, vamos a comenzar este Zoom de hoy. Estaba intentando grabar porque me aparece un mensaje para los que no pueden estar ahora, pero ya me contestarán seguro del campus virtual qué es lo que está pasando. Bueno, lo que vamos, antes que nada, me gustaría si alguno de ustedes me puede contestar qué tal le pareció la evaluación que se dio con respecto a la actividad de la semana pasada. ¿Alguno me podría dar su opinión como resultado, además? Buen día. Yo creo que estuvo correcta la mayoría de las respuestas estaban en el material que subieron en el aula. Sí. Bien. Bueno, ¿le fue útil entonces ese repaso, digamos? Sí. Bien. Bueno, entonces vamos a continuar un poquito sobre algo de oído. Lo que vamos a hablar hoy es sobre la otitis media crónica y la otoesclerosis. Tanto la otitis media crónica como la otoesclerosis son dos patologías que hoy en día tal vez no son tan frecuentes para las nuevas generaciones encontrarlas. Si bien la otitis media crónica, porque debido al uso de antibióticos, esto ha disminuido muchísimo la incidencia, y la otoesclerosis porque de por sí es una enfermedad que no es muy conocida habitualmente. Pero sí, las dos no dejan de ser interesantes para nuestra especialidad. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre la otitis media crónica. Como su nombre lo dice, la otitis media crónica, se trabó esto, pero es un proceso inflamatorio del oído medio. Este proceso inflamatorio, a diferencia de lo que hablábamos de la otitis media aguda, es de un comienzo insidioso, el curso puede ser lento y siempre dura más de 3 meses. Pero la base de esta afección crónica está justamente en el muco periósteo del oído medio. Es decir, es un proceso que afecta al muco periósteo que recubre a todo el oído medio en todas sus porciones, desde la caja del tímpano a la ditus adantrum o a la cavidad mastoidea. Esto puede ser con una perforación timpánica que puede tener distintas características y puede estar acompañada de supuración o no. Para eso es importantísimo tener en cuenta la otoscopía o la otomicroscopía. Bueno, dentro de las generalidades de esta otitis media crónica, puede dejar algunas secuelas de tipo cicatrizal. Esas secuelas de tipo cicatrizal con lesiones osteolíticas, ya sea de la cadena osicular o de las paredes del oído medio, lleva consecuentemente a la formación del colesteatoma. Muchas veces a ustedes les sonará como de oído. Es que efectivamente el colesteatoma es un proceso tumoral inflamatorio benigno del oído medio. Es benigno en cuanto a su histopatología, porque no nos olvidemos que está reemplazándose esa mucosa del oído medio por un tejido epidérmico. Por lo tanto, tener piel donde debe haber mucosa no es lo normal. De ahí que comienzan esas manifestaciones. Y
Con respecto a la expansión, sí puede ser con alteraciones que son malas, por complicaciones expansivas que son desafortunadas. Y puede estar estable, progresivo, inactivo durante largos periodos, como ser en una otitis media crónica simple. Ahora bien, tanto esta otitis media crónica simple como el colesteatoma pueden dar complicaciones graves locales, que es un poco lo que hoy les decía. Pero esto más se refiere sobre todo al colesteatoma. ¿Por qué? Porque es muy raro que una otitis media crónica simple dé algún tipo de estas afecciones o complicaciones, como ser una parálisis facial, una laberintitis, abscesos cerebrales, empiemas o meningitis. Disculpen que me están contestando para grabar. Tengo que poner un código que no me lo habían dado. Macana. Bueno. Pavada hicimos. Bueno, vamos a continuar el código que te mandaron en erróneo del campo virtual, por lo tanto, desgraciadamente, no voy a poder grabar. Con respecto a... ¿Hola? Yo lo estoy grabando, si quiere ahora se lo paso como link de YouTube. Perfecto, perfecto, muchísimas gracias. Bueno, con respecto a la clasificación, las otitis medias crónicas pueden clasificarse de dos maneras, teniendo en cuenta la afección o no, la presencia de un colesteatoma, que es lo que acabamos de explicar, o de acuerdo a la integridad del tímpano. Con respecto a si hay o no, nosotros tenemos que tener en cuenta que existen colesteatomas que son congénitos, colesteatomas que son adquiridos, colesteatomas que son adquiridos secundarios. Y con respecto a la ausencia de colesteatoma, tenemos una afección basal, que es la que se refiere a la otitis media crónica simple, digamos, y a su vez con residuales, como es la otitis media crónica adhesiva, tímpanofibrosis o tímpanofibrosis. Y si hay integridad o no del tímpano, puede ser con una perforación central, con una perforación marginal, ya sea en una otitis media crónica simple o en una otitis media crónica con afección y con una osteitis, o no. Y la marginal también puede ser de la misma manera. Pero las que siempre están con tímpano íntegro son
la otitis media crónica adhesiva, por ejemplo, o la serosa o secretoria. Para que ustedes recuerden, la semana pasada nosotros habíamos mencionado a la otitis media secretoria. La otitis media secretoria, habíamos dicho que es la acumulación en la caja del tímpano con una membrana timpánica intacta. Esa otitis media secretoria se puede denominar también otitis media serosa, como dice acá, ¿tá? O otitis media con derrame. Es decir, para que se ponga de manifiesto debe pasar más de la afección de lo que es una otitis media crónica aguda. Entonces, a nosotros realmente nos gusta clasificarla de manera más fácil, digamos, en una otitis media crónica colesteatomatosa, como decimos acá, y una otitis media crónica simple, que es la no colesteatomatosa. De ahí puede ser que tengan o no tengan perforación timpánica, que sea marginal o que sea central. Habitualmente las perforaciones más banales y más de las otitis medias crónicas simples son centrales y las marginales habitualmente son de colesteatoma. Eso no quiere decir que un colesteatoma no tenga casi membrana timpánica por una gran perforación, pero me quedo con esta clasificación, simple o colesteatomatosa. Pues bien, esta otitis media crónica simple, dijimos que tiene una perforación que puede presentar lesiones de granulación inflamatoria, pero acá hay una característica, que la cadena osicular está íntegra. ¿Qué quiere decir? Lo que hoy hablábamos, no hay lesiones osteolíticas. La etiología infecciosa de las otitis medias crónicas pueden ser por anaerobios o pueden ser por aeróbicos. Dentro de los aeróbicos, por gram negativos o por gram positivos. Dentro de los gram positivos tenemos al Staphylococcus aureus y dentro de los gram negativos, Pseudomonas aeruginosa, Proteus y Escherichia coli, entre otros. Y ustedes dirán, ¿qué hace el Staphylococcus aureus que habitualmente coloniza piel en el oído? Justamente los colesteatomas, una de las teorías, después vamos a ver, es por la lucha de los epitelios, donde desde el conducto auditivo externo va ganando lugar hacia la caja del tímpano ese tejido epidérmico. Y dentro de los anaeróbicos, la prebotela melaninogénica, que es la que justamente tiene que ver con trastornos de piel, y el que más conocemos, que es el Bacteroides trachinas. Bien, hay otros factores, además de los que mencionamos recién, infecciosos que intervienen, que son factores anatómicos, como algún tipo de malformaciones, factores tumorales, factores traumáticos. Dentro de los traumáticos tenemos la presencia de colesteatomas que pueden ser adquiridos secundarios. Dentro de las afecciones postquirúrgicas, que también haya una invaginación de tejido epidérmico hacia el oído y de esa manera se desarrolla el colesteatoma, o también sindrómicas. Hay muchas patologías sindrómicas, sobre todo con afecciones enzimáticas, como el síndrome de Morquio, el de Fabry y demás, que hoy están muy en auge, que tienen colesteatomas como afección otológica dentro de las características sindrómicas. Factores ambientales, donde hay tóxicos o irritantes o la misma desnutrición que predispone a estas otitis medias crónicas, y factores inmunológicos, donde hay desde infecciones recurrentes hasta esos chicos que están, o grandes también, con afecciones inmunológicas, que permanentemente tienen colonizada su vía respiratoria alta. ¿Cuál es la clínica del colesteatoma? En realidad estamos hablando ahora de la otitis media
crónica simple. La clínica es una hipoacusia conductiva. Imagínense, si nosotros no tenemos tímpano, acordémonos que la membrana timpánica, si este es el conducto auditivo, la membrana timpánica está acá, yo empujo un sonido y la membrana va a tener la característica de resistir y responder. Por lo tanto, si yo no tengo membrana timpánica, ese sonido va a pasar directamente y de esa manera se altera la conducción normal del sonido. Por eso es la hipoacusia conductiva. Va a tener acúfenos, tiene una sensación de plenitud óptica que el paciente luego se acostumbra. Otodinia transitoria, es decir, el oído le duele si se reinfecta. De la misma manera que la otorrea. La otorrea no es persistente. Ustedes pueden tener otitis media crónica simple que estén toda la vida seca, pero si se mojan, por ejemplo, o si se sobreinfectan por una afección catarral de las vías respiratorias, ahí sí puede aparecer una otorrea. Y esta otorrea tiene una característica que si es, como estamos hablando ahora de una otitis media crónica simple, tiene una fetidez que no es tan penetrante. Ahora, si es una otitis media crónica colesteatomatosa, para todos los otorrinos ya sabemos cuando vamos a drenar un oído, con esa fetidez que se trata de un colesteatoma, que después les comento por qué es tan fétido. ¿Cuál es el diagnóstico? El diagnóstico nosotros sí o sí lo tenemos que hacer a través de la otoscopía o de la otomicroscopía. ¿Qué es lo primero que vemos? La membrana del tímpano. Si la membrana del tímpano está íntegra, si tiene una perforación central grande como se ve acá, o como se ve acá, que ya es marginal también, si tiene contenido en el oído medio, y si hay una perforación donde ustedes pueden ver la presencia y la salida del contenido o no, y ver la piel del conducto. ¿Por qué? Porque el estado de la piel del conducto a nosotros nos va a orientar, sobre todo en el tipo de otitis colesteatomatosa. Además de esto, nosotros tenemos otros diagnósticos como para complementar. Si nosotros vemos un oído que está perforado, que no tuvo un antecedente traumático, que tiene antecedentes de chico de tener esa perforación o de haber sufrido afecciones de oído, y nosotros más o menos ya vamos haciendo la historia clínica en nuestra cabeza de que estamos frente a un diagnóstico posible de una otitis media crónica simple. Pero esto necesitamos completar con otros diagnósticos, como cuáles, audiometría. Dentro de la audiometría, como hoy les expliqué, como en la conducción o la transmisión del sonido desde el pabellón auricular, conducto auditivo externo, membrana del tímpano, oído medio y oído interno, todo tiene que estar normal para que el sonido se conduzca de manera normal. Si yo le saco el tímpano, esa conducción se va a ver alterada. Entonces es una hipoacusia conductiva. Timpanometría o impedanciometría nos daría una timpanometría o una impedanciometría plana, porque no hay respuesta del tímpano. Ese tímpano que falta no puede soportar ni recibir lo que llega, la presión, ni puede responder. Por eso sería plana. Pero ¿qué pasa? Cuando hay una perforación timpánica, no está sugerido realizar una timpanometría o una impedanciometría porque no tenemos quien responda, no hay tímpano. Los estudios por imágenes, hay una radiografía que es la de Schuller, pero ciertamente lo que hoy usamos en forma habitual ya es la tomografía de base de cráneo. Nosotros solicitamos tomografía computada de base de cráneo en cortes que sean axiales y coronales, sin contraste cuando no tenemos ninguna lesión como una otitis media crónica,
por ejemplo, del golfo de la yugular, que esté alto o una cosa así. Y después le pedimos un laboratorio inmunológico y alérgico por la predisposición que hay en relación a esta patología. Dentro del diagnóstico biológico, yo los otros días le hablaba de ese gap o diferencia entre la vía ósea y la vía aérea en la transmisión del sonido. Acá claramente hay un gap que las hipoacusias de conducción de este tipo, generalmente superior a 30 decibeles, y ese gap o diferencia entre la vía ósea y la vía aérea está dada ni más ni menos por la falta de la membrana timpánica, y si hablamos de un colesteatoma, por la falta de la cadena osicular en algún trayecto por la osteólisis que se produce. Y esto es lo que yo les decía, que daría una timpanometría con una curva plana, pero no es necesario realizarla. La otitis, esta otitis media, ¿cómo nosotros lo tratamos? El tratamiento es, lógicamente, que cuando se reinfecta, que es cuando el paciente consulta, antibióticos. ¿Qué antibióticos? Vivimos los gérmenes, entonces habitualmente usamos antibióticos como amoxicilina, masulbactam, que inhiben la beta-lactamasa, y si son pacientes que ya han usado esto y no les da resultado, pueden usar trimetoprima, sulfametoxazol, que a su vez andan muy bien en las otitis colesteatomatosas, porque cubrimos a esa bacteria que es la Escherichia coli, que suele jorobar. A veces, cuando las cosas están más complicadas, tenemos que evitar, en el caso de una otitis media crónica simple, que pueda ser una laberintitis, o de una otitis media crónica colesteatomatosa, que pueda ser otra de las complicaciones cerebrales, entonces vamos a antibióticos un poco más potentes, incluso a veces para la colesteatomatosa necesitamos internarlo, como por ejemplo la ceftriaxona. 2 gramos días, comenzamos, y luego vemos la evolución del paciente. Si a las 72 horas no hay mejoría, tenemos la necesidad de rotar el antibiótico, pero siempre solicitamos a infectología una interconsulta. Además de estos antibióticos, gotas óticas. Las gotas óticas son realmente, para nosotros, nos lleva mucho tiempo explicar al paciente que no todo prurito de oído o dolor de oído amerita medicarse con una gota óptica. Si nosotros tenemos una perforación, acordémonos que vamos a ir hacia el oído medio, y a su vez en el oído medio, en la ventana redonda, no tenemos una platina de electrico que está sellando eso, entonces hay posibilidades que a través de la membrana tectoria se pasen esos antibióticos, produciendo, ¿por qué no?, una neomicina, una gentamicina, que son las que suelen traer las gotas, una hipoacusia neurosensorial. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay ciertas gotas como la ofloxacina que puede usarse tranquilamente en perforaciones. Y dentro de los corticoides, nosotros tenemos que tener en cuenta corticoides que sean sistémicos, que pueden ser de manera inyectable cuando el cuadro está reagudizado e importante, de la misma manera que lo explicamos en las otitis medias agudas, o si no, en dosis decreciente, si vemos que la patología no requiere una dosis de ataque importante del corticoide. Con respecto a las gotas ópticas, vuelvo, sí se dan, como habíamos mencionado, las otitis externas, y ahí no hay inconveniente de los distintos tipos de gotas que utilicen. Solamente para el oído perforado tenemos algunas sugerencias. Antihistamínicos. Habíamos detenido en la clase pasada y hablado sobre los antihistamínicos, y nosotros necesitamos en una otitis media aguda que el moco se mueva. Bueno,
En una otitis media crónica, que está permanentemente con una supuración, nosotros lo que necesitamos es secar un poco su oído. Entonces ahí sí damos antihistamínicos. Puede ser desloratadina, fexofenadina, puede ser cetiricina, levocetiricina. Se lo damos durante 10 días y lo controlamos. Pero lo que es fundamental en una otitis media es no mojar el oído. Y es frecuente que le pregunten, ¿y para bañarme? Tampoco se lo moje para bañarse. Ni se le ocurra sumergirse. Entonces, ¿cómo hacemos? Sugiéranle, y se lo sugiero a ustedes, por ahí si hacen otitis a repetición, se ponen un algodón, por ejemplo, se ponen un algodón no chiquito, en el oído, sin empujarlo. Y sobre ese algodón, una crema humectante o vaselina. Y de esa manera, lo que ustedes logran es impermeabilizar al algodón y de esa manera mejoran y previenen que el oído se moje. Pues bien, hay otros tratamientos, sí, porque hoy mencionamos la otitis media adhesiva o la secretoria. Entonces, en esos casos donde el tímpano está íntegro y nosotros necesitamos sacar las secreciones que está dentro para mejorar este cuadro, lo que está indicado es una miringoplastia, que después le van a mostrar los docentes en los trabajos prácticos lo que es un miringótomo, pero siempre el tímpano debe estar íntegro. Acá, por ejemplo, además de esto, muchas veces la otitis media crónica requiere un tratamiento quirúrgico. Si ustedes miran esta perforación, habitualmente este tipo de perforaciones, como rotas, son traumáticas. ¿Y cómo? Es el famoso chiste del hermano que le da, o del amigo le da como una sopapa en el oído, y de esa manera el vacío produce la rotura del tímpano. Hay que dejar, muchas veces se reconstituye ad integrum, pero si no, hay que colocar esto, que es un parche, digamos, pero se realiza a través de una cirugía que es lo que se denomina miringoplastia. Acá ven la técnica quirúrgica, se saca un poco, se hace una incisión, nosotros hacemos a nivel supratemporal, siempre desde el lóbulo de la oreja para atrás, porque si no el paciente queda con dolor en esta zona. Se saca un pedazo de fascia del músculo temporal, a esa fascia del temporal la dejamos afuera y luego, para que se seque, la trabajamos, reavivamos a la perforación y hay dos técnicas. Nosotros le decimos under o subfibrosa, es decir, hacemos una incisión en el conducto, este es el conducto, hacemos una incisión, levantamos, pero la piel del conducto y ahí abajo le colocamos la aponeurosis o la fascia del temporal y de esa manera se tapa la perforación. Eso es para las otitis medias crónicas simples. Ahora bien, para las otitis medias crónicas colesteatomatosas, dijimos hoy que el colesteatoma es una lesión destructiva, benigna y es expansiva. Está formada, hoy les había comentado, por escamas de queratina, muertas, es un epitelio pavimentoso, por eso después lo van a ver de un color blanquecino, que se introduce donde no debería estar. La evolución es agresiva porque da complicaciones que destruyen estructuras vecinas. Pero un colesteatoma puede estar toda una vida latente hasta que ustedes hacen una otoscopía porque el paciente puede tener sensación de plenitud, mareos, sin supurar, y atrás del microscopio ven una perla blanca, entonces ojo porque pueden estar en la presencia de un colesteatoma. Aproximadamente, digamos, 10 de cada 100.000 habitantes lo tienen. Y es más frecuente
en varones menores de 50 años. ¿Cuáles son las características? El colesteatoma puede invadir, puede migrar, puede hiperproliferar y aún si uno lo saca puede recidivar si queda la matriz del colesteatoma. Hay varias teorías. Hay una teoría que es de la invaginación. Si yo tengo el conducto auditivo externo, acá tengo el tímpano, la piel del conducto migra hacia adentro del oído medio y de esa manera se produce una invaginación adentro del oído medio, dando origen a esta teoría. Pero ¿cómo migra? Puede ser por un traumatismo o por una lesión de la membrana timpánica. Hay una teoría de implantación. Acá tenemos también lo mismo. Es un traumatismo que puede ser quirúrgico. Es decir, uno está operando una otosclerosis o está operando una otitis media crónica simple, una timpanoplastia, y queda una perforación y por esa manera pasa la piel del conducto y se implanta haciendo un foco de colesteatoma. Metaplasia. Puede ser que haya una metaplasia en las cavidades del oído medio de queratina. Congénita, cuando ya hay un trastorno a nivel de restos embrionarios, donde queda, donde no debería haber quedado, tejido de epitelio queratinizado. En cuanto a la teoría migratoria, se forma, como les decía, un colesteatoma que es secundario a la perforación timpánica. Por ejemplo, tenemos una otitis media necrotizante y luego eso es como pie para la formación y para la invasión de un epitelio escamoso que venga del conducto auditivo externo. Y la teoría de la retracción, o nosotros le decimos del bolsillo, la membrana del tímpano, acá no es porque le gana por la lucha de los epitelios, porque migra, sino que la membrana del tímpano permite que se produzca un bolsillo de retracción, porque en la otitis secretoria o la otitis serosa hay distintos estadios que si por ahí a alguno le interesa y puede leer, que son los estadios de SADE, de la otitis media secretoria. Hay algunos, SADE menciona 4 estadios, pero hay quienes figuran 5, en la cual el tímpano, si no mejora, si no se lo trata, se va retrayendo. Entonces, si ese tímpano se va retrayendo, va formando bolsillos en el oído medio. Por eso es la teoría de la retracción, hace una infección local, se descama, se pierde una autolimpieza, se macera, se sobreinfecta. Además, se estimula la formación de prostaglandinas y de las enzimas osteolíticas, porque tenemos una cavidad cerrada. Y esas enzimas osteolíticas son las que van a favorecer a la osteólisis de los huesos de la cadena osicular o del oído interno. Ahora bien, después de estas teorías, ¿cómo nosotros clasificamos? Según dónde está. Puede ser que esté en el ático, acordémonos que yo les decía, el oído medio tiene una pared posterior, donde tenemos un orificio que es el abitus ad antrum, la entrada al antromastoideo. Ahí puede ser que se forme en el ático ese, se asiente el colesteatoma. O si tenemos una retracción de la parte tensa, lo vamos a ver claramente a través de la microscopía. Y según la etiología, puede ser congénito o adquirido
tal lo que estuvimos haciendo hincapié. El congénito es un chiquito, no tiene afecciones rinosinusiales o de vía aérea superior, no tiene afecciones de otitis media aguda, pero aparece con esta afección, se empuja el pabellón auricular, típico de una mastoiditis. Esto es probable que sea un colesteatoma congénito. Quedaron restos de epitelio de origen embrionario, como hoy habíamos dicho, y no se reconocen factores etiológicos como los que hoy les mencioné. No hay antecedentes de una afección de vía aérea alta o de oído, ni una afección de una rotura timpánica traumática. Entonces, ahí estamos en la presencia de un colesteatoma de origen congénito. Y un colesteatoma adquirido, acá tienen lo que hoy les decía. Puede ser a partir de un bolsillo de retracción, este es el tímpano, un bolsillo de retracción, o en la región del ático a nivel de la pars plástica. Esto hacia acá atrás estaría el aticus adantrum, al ático, y hacia acá estaría la mastoides. Entonces, ahí ven que ese tejido blanquecino es típico del colesteatoma. Ahora, el colesteatoma, ¿qué es lo que tiene? Tiene otorrea que es permanente. No es como la otitis media crónica simple. Es permanente y puede ser que haya periodos en que el oído esté totalmente seco y el colesteatoma no jorobe. Pero ante la mínima humedad del conducto, por lo tanto entra agua, empieza la sobreinfección. No produce dolor porque es algo crónico, puede tener una hipoacusia. Esto es fundamental decirle y aclararle a un paciente. Hoy yo les hablaba, si nosotros tenemos una rotura de la cadena osicular, o en la otitis media crónica simple, una rotura del tímpano, sí o sí vamos a tener una hipoacusia de conducción, porque la conducción del sonido se altera. Pues bien, acá hay algo del colesteatoma que puede no tener una hipoacusia. Y ustedes dirán, ¿cómo puede ser si tiene el oído medio hecho fleco que este paciente no tenga una hipoacusia en la conducción? Puede ser porque esa masa de colesteatoma que se forma actúe transmitiendo el sonido entre el martillo y el estribo, por ejemplo, o directamente si un colesteatoma grande entre la membrana del tímpano y la parte ósea del oído interno. Entonces, este paciente le va a decir, sí, a mí me supura el oído, pero yo escucho bien. A ese paciente hay que aclararle y que esté de acuerdo y que entienda que con un tratamiento quirúrgico que se denomina mastoidectomía, que puede ser radical o parcial, según se saque la pared del conducto auditivo externo y se comunique, se deje una gran cavidad o no, con esta propuesta quirúrgica de curar el colesteatoma, ustedes pueden que se altere la audición. Por lo tanto, ustedes deben decir, mire, vamos a intentar sacar el proceso infeccioso, que es muy importante, porque puede diseminarse hacia parte craneal o parte extracraneal, dando abscesos cerebrales, que vamos a ver, pero su audición va a estar probablemente alterada, porque en este momento los que están fundamentalmente llevando el sonido son esos procesos de colesteatoma. Esto es fundamental porque hay que aclarar antes de proponer una conducta quirúrgica. Acá vamos con la infección, pero puede ser que se afecte la audición. Y la evolución es irreversible. ¿Estamos?
decir, no es que el colesteatoma sigue creciendo, porque estas células epidérmicas anucleadas siguen proliferándose y se siguen acumulando. ¿Tá? La otitis media crónica colesteatomatosa, dijimos que el diagnóstico lo hacemos a través de la ortomicroscopía. Fíjense esto, acá se ve claramente la perla, nosotros le decimos perla, de colesteatoma. Tienen 3 perlas. Acá tenemos un colesteatoma, pero este paciente, simplemente para disminuir las crisis, tiene un tímpano íntegro, le proponemos un tubo de ventilación. Se le pide tomografía computada, como les dije, y se le pide la audiometría. Pueden ser que sean hallazgos casuales, lógicamente. Puede ser un paciente que tenga una otitis secretoria y que lo empiezan a estudiar y esta otitis, era por un colesteatoma. Un síndrome febril, sí, se le complicó un colesteatoma. Alteración compresiva neurológica, sí, por supuesto. Fíjense que puede ser un paciente que tiene un colesteatoma, hace una parálisis facial y sin embargo se ve un tumor y ese tumor no da como para que sea un colesteatoma, porque ya se fue hacia el seno, lo opera un neurocirujano, como nos ha pasado que trabajamos en conjunto, y la anatomía patológica, o sorpresa, es un colesteatoma. ¿Tá? El diagnóstico microscópico, acá ven este colesteatoma de retracción, un bolsillo, la perla, a otro colestoma. Fíjense que siempre es blanco, típico del epitelio queratinizado que se va acantonando, anucleado. Y si acá ven, no está el tímpano, pero ya hay una osteólisis de toda la cadena osicular. Tomográfico. Esto que ustedes ven acá es colesteatoma, de un color gris. Acá debería estar todo negro, como hablamos la vez pasada. Esto que ven acá, matriz de colesteatoma, en el ático, casi en comunicación con la fosa cerebral. Esto que ustedes ven acá es otro colesteatoma. Esto que ven acá es otro gran colesteatoma. Fíjense cómo se lo ve claramente sobre el techo. Acá hay otro colesteatoma implantado en el ático. Acá tenemos otro colesteatoma. Y miren esta perla, fenómena de colesteatoma, cómo coincide con esta perla, fenómena de colesteatoma, a través de un tímpano que no está. Si ustedes miran, esto es el estribo, esto es el yunque, faltaría el martillo y hacia arriba estaría el colesteatoma. Bien, compromiso, ya dijimos hoy, del epitímpano. Compromiso también del conducto auditivo externo y, como hoy recién les mostré, de la cadena osicular. Ahí ven, en la resonancia, esto que se ve acá, conducto auditivo externo y dentro de la cavidad timpánica. ¿Cómo es el tratamiento? El tratamiento es quirúrgico, no queda otro. Fíjense acá esta adhesión, lleno de secreciones, blanquecino. Debemos ventilarlo si todavía no se lo puede operar, por lo menos con un tubo de ventilación si no responde a los antibióticos. Es quirúrgico, como les dije, a través de la mastoidectomía, que puede ser simple o radical. Los objetivos: evitar las complicaciones, controlar la sobreinfección y eliminar la formación colesteatomatosa y evitar la recidiva. Las complicaciones, dijimos que había complicaciones que son extracraneales e intracraneales. Dentro de las intracraneales, parálisis faciales, laberintitis, fístula perilinfática. Dentro de las extracraneales, meningitis, encefalitis, abscesos, empiemas, como se logra ver acá. Es decir,
Colesteatomas y otitis media crónica simple son las dos entidades madre de las otitis medias crónicas. Así que chicos, muchísimas gracias, pero les pido que no se vayan porque se nos hizo un poco largo, son temas grandes y vamos a continuar con otro tema importantísimo que a mí me encanta, que es la fotoesclerosis. Quiero aumentar esto. Bueno. Doc, ¿puede ser una pregunta? Algo que no me... No, ¿la otitis media crónica de SIBA es lo misma que la secretora? ¿Será que no te escucho bien? ¿Cómo? Si la otitis media crónica de SIBA es la misma que la secretora. Eso no me quedó claro. No sé si escuché mal. La de SIBA es la secretora. Sí. Sí, como yo les decía, hay clasificaciones de los cuales la otitis media secretoria tiene distintos estadios. El último estadio, en la cual no es que se reabsorbe, habitualmente queda una otitis media crónica adhesiva, es decir, queda la de SADE tiene distintas clasificaciones según el tímpano se una al martillo, según el tímpano se una al yunque, según el tímpano se una al estribo o según el tímpano se una al promontorio del oído interno. Esas clasificaciones son las que van determinando la adhesividad del tímpano a las distintas estructuras. Si se comienza con una otitis media secretoria, pero la otitis media secretoria, si se resuelve en tiempo y forma, no evoluciona a una otitis media adhesiva. ¿Quedó claro? Sí, Doc, muchas gracias. Muy bien. Ahora nos quedan 10 minutos para hablar de un tema muy lindo que es la autoesclerosis. Así que vamos a ir un poquito más rápido. La autoesclerosis, se trabó esto, la autoesclerosis viene del griego. Esclero quiere decir duro o toido. Es una osteodistrofia de la cápsula laberíntica que estaría a este nivel de la cápsula laberíntica por un trastorno metabólico de la cápsula ósea que contiene al oído interno. También lo llaman como una hidropesía estapedio-vestibular o una anquilosis estapedio, que viene de estribo. Este es el estribo y esto sería el vestíbulo del oído interno. Estapedio vestibular, esa me encanta, que es la más simple, una anquilosis estapedio vestibular. Bien, son más de un foco que aparece de esclerosis en la cápsula óptica, como dijimos, por una alteración del metabolismo. Esto se produce no solo una resorción, sino depósitos en el hueso de forma anómala. Por lo tanto, la platina del estribo que va a ir sobre la ventana oval se ve fija, no se puede mover. De ahí que la transmisión del sonido se puede realizar, pero no cumple su función final, que es la de transmitirse al oído interno. Entonces, hasta el día de hoy, estos focos de reabsorción o de esclerosis no está claro cómo se produce. Lo que sí tiene mucho que ver con distintas teorías que nosotros estamos muy de acuerdo con la hereditaria o congénita. Este foco de resorción se ubica siempre delante de la ventana oval en una pequeña fisura que se llama fisura antefenestra. Ahí comienza ese foco de esclerosis. Y luego
de esta, si yo tengo la ventana oval, así, a ese nivel está la fisura, esta fisura, ahí comienza la esclerosis. Y después sí, se distribuye por todos lados hasta afectar a la platina del estribo. Por eso es la fijación estapedio-vestibular, de la articulación del estribo con el vestíbulo. Las teorías son un montón, después ustedes la pueden leer, pero realmente vamos a ir, no nos da el tiempo ahora. Lo que sí les puedo decir que desde el año 1959, donde se descubre la estapedectomía, que es donde se saca el estribo, a veces con la platina, a veces no, y se lo reemplaza por un pistón de teflón y alambre o un pistón de silicona, donde se lo engancha al yunque por un lado y a la platina, donde estaba la platina, que es la ventana oval, por otro. De esa manera se logra restituir la motilidad osicular y el paciente vuelve a escuchar. Realmente en los adultos es una causa común, aunque ustedes por ahí no hayan escuchado esta palabra fotoesclerosis. Muy frecuente en los adultos de raza blanca. Hay algunos otros estudios donde muestran algunas tribus de Centroamérica, donde se hicieron estudios y la mayoría tenían fotoesclerosis. Eso también es lindo de investigar si les gusta. Pero realmente es más o menos de 1 a 1,5 por 1000 habitantes. Es más predisponente en el sexo femenino, tiene que ver con la parte hormonal y a su vez las crisis que se manifiestan por hipoacusia o a veces un acúfeno o un zumbido se aumentan en los estadios hormonales máximos o florecientes de la mujer, como ser cuando tiene, empieza con la menarca o en el embarazo. En esos picos estrogénicos es donde aumentan los síntomas de la otoesclerosis. Por eso es que cuando ustedes van a proponer una cirugía de una otoesclerosis para reemplazar el estribo, tienen que ser cautos. Yo les voy a contar algo personal que es muy triste. Tienen que ser cautos y explicarles que si ellas están decididas a operarse, no es conveniente que tengan hijos. ¿Por qué? Porque esto va a volver a la nada. Se va a empeorar porque los focos se reactivan la resorción ósea con estos periodos gestacionales. Uno tiene que ser explícito, pero el paciente tiene que entender que depende de él. Hace unos años, 10 años por ahí, yo operé una señora que tenía una otoesclerosis. Ella entendió que no podía quedarse embarazada, por lo tanto accedió a la cirugía. Ella pudo volver a escuchar y un día me confiesa, pasando 3 años de la cirugía, que ella queda embarazada y con temor a no perder la audición, se sometió a un aborto. ¿Sí? Eso ya es una locura. No depende de la parte médica, pero por eso les digo que deben ser bien explícitos y tienen que asegurarse que su paciente normalmente entienda. Por eso es importante elegir el paciente adecuado para operar. Otro paciente con una estapedectomía andaba perfecto, se baja, camionero, se baja del camión porque se había roto una goma, no sé qué, perfecto. Cuando sale, pasa otro camión y en ese momento hace un vacío, él lo empuja hacia la banquina y desde ese momento vino desesperado con un zumbido y ese paciente lo que pasó es que se le movió la prótesis. Hubo que reintervenirlo. Por eso es que
Todas esas cuestiones hay que tener en cuenta cuando uno propone una terapéutica. ¿Por qué? Porque hay otras terapéuticas que puedan solucionar el problema sin correr otros riesgos. Bien, dentro de la etiología, yo les hablé de la etiología hormonal, tiene mucho que ver con la herencia, es decir, hay una abuela que tuvo otoesclerosis, la madre tiene otoesclerosis, seguro que la hija va a tener otoesclerosis. Y la teoría genética se va mucho con la teoría hormonal. Hay otras teorías vasculares, enzimática, infecciosa, traumática, pero ahora por cuestiones de tiempo las vamos a dejar. Lo que sí nosotros tomamos como haciendo hincapié a esas dos teorías que están ahí resaltadas. Digamos que si nosotros tenemos, esta es la cápsula óptica, acá tenemos el ingreso al vestíbulo, esta es la ventana oval, acá se articula, se apoya el estribo por su platina, y acá es donde se produce la anquilosis del estribo con el vestíbulo. La cápsula laberíntica sabemos que tiene 3 capas, el endotrio, el endocondrio y el periósteo, que es lo que se ve acá, afuera, digamos, acá afuera, y la zona de la cápsula laberíntica que está más afectada es justamente la parte endocondral, que es la parte interna, y puntualmente hacia adelante tenemos la cisura o fisura antefenestra, y ahí es donde ingresa. Hacia atrás está la posfenestra. Pero la que se ve afectada y el inicio del foco está la antefenestra. Acá ven ustedes estas lesiones osteolíticas bien marcadas, donde lógicamente se produce esta fijación. Acá está la platina del estribo, tendría que ir acá, y esta es la fisura antefenestra. Por ahí se ingresa. Esta es la ventana oval. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es sacar este estribo que está fijo, y este foco esclerótico con unos discos se lo saca o se hace una perforación, y ahí se coloca, como les dije, el pistón de teflón y alambre para permitir la transmisión del sonido. Yo tengo la platina del estribo, este foco escleroso, otoescleroso, y de esta manera a este nivel sería la parte vestibular, ahí, a ese nivel. Acá lo tenemos a la ventana oval. ¿Por qué les muestro esta imagen? Porque primero dijimos que da una hipoacusia de conducción, porque no se transmite el sonido. Pero a medida que progresa la esclerosis, esto se va osificando, por lo tanto se hace una hipoacusia mixta. Y si adentro también se va produciendo todo el endotrio, vamos a llegar a una hipoacusia neurosensorial. Únicamente la parte quirúrgica ustedes le pueden sugerir cuando están en una hipoacusia de conducción. Cuando la hipoacusia ya es mixta o perceptiva, no sirve. Hay que ver otra alternativa terapéutica. Muy bien. Acá vemos cómo se fija más oscuro, se lo ve de un color bien oscuro, a la parte del estapedio y la anquilosis en la fisura antefenestra. Dijimos que tiene una hipoacusia conductiva, pero es progresiva, puede ser bilateral, después hace mixta, unilateral, puede tener un acúfeno uni o bilateral, y muy raramente tener vértigos. Esta es una enfermedad en la que el enfermo poco oye, pero el médico poco ve, por eso hay que saber buscarla. Esto es típico, la mancha de Schwarze, o también el signo del flamenco. Eso es típico de una enfermedad que está activa. ¿Estamos? Acá lo ven, fíjense, esto nos habla de una enfermedad que está activa.
Entonces, si viene un paciente con un acúfeno o una hipoacusia de conducción, y ustedes ven esto, ojo, no hay hipoacusia, no hay una otitis media, pero sí tenemos una autoesclerosis. ¿Estamos? Hay una tríada que para nosotros es característica, que es la caída para los tonos graves, se prolonga la audición por la vía ósea y la prueba de Rine es negativa. ¿Tá? Esto lo hacemos con los diapasones. Después le van a explicar los jefes de trabajo práctico cómo es una prueba con diapasones, si se lateraliza a un lado, si queda en el medio lo normal para un tipo de hipoacusia. ¿Tá? Si escucha mejor por adelante que por atrás, eso es lo normal, eso es una prueba de Rine. Y en este caso es negativo. ¿Por qué? Porque si yo hago sonar ese diapasón, se lo pongo adelante y después se lo pongo atrás y escucha mejor atrás por vía ósea que por vía aérea, quiere decir que la prueba de Rine es negativa. ¿Tá? Por lo tanto, ojo, uno de los síntomas de la tríada de Besol para la otoesclerosis. Entonces, hay distintas formas, que me estoy quedando, ya me pasé del tiempo, como le dije, una forma que es simplemente de transmisión, mixta o de Lemoyes, y la de Manasse, que es coclear. Hay una prueba típica a los 2000, esta muesca, fíjense que es una conductiva, pero que cae. Esa es la muesca de Carca, que se nota cuando hay una otoesclerosis. La impedanciometría puede ser normal porque la membrana del tímpano se mueve. Entonces, la timpanometría puede ser normal, pero los reflejos estapediales son negativos. ¿Qué son los reflejos estapediales? Que se le pida a la fonoaudióloga. Hoy vimos que el estribo, como todos los músculos, los huesos del oído medio, si este es mi estribo, está unido por acá a la caja del tímpano. Si yo tengo el estribo que se mueve, el músculo se contrae, se relaja. Pero si el estribo está fijo, este músculo no va a hacer nada, se queda duro. Al estar duro, no tiene reflejos, por eso son reflejos estapediales negativos. Muy bien, el diagnóstico, la otoesclerosis coclear, se puede ver por focos de otoesclerosis, de esclerosis, como se los ve acá, como se los ve ahí. Este es el estribo, acá vemos la otoesclerosis, esta es la ventana oval y esa es la ventana redonda. Acá tenemos otras imágenes tomográficas donde vemos esta esclerosis a nivel de la cóclea, de la ventana oval, que se completa con eso, otoesclerosis fenestral bilateral. ¿Cuál es el tratamiento? Actualmente se puede usar, nosotros usamos cloruro de sodio o bifosfonato, sí, para inhibir esa resorción que dijimos. Pero si eso no anda y el paciente no se puede operar porque la hipoacusia ya es mixta o perceptiva, o porque el paciente no quiere, se lo equipa con otoamplífonos. También hoy en día se utiliza el implante coclear cuando se lo puede realizar y las otras vías ya no logran ningún cometido. Estamos para hacer un implante y el tratamiento quirúrgico tenemos que tener, para hacer el tratamiento quirúrgico, una coclear buena. Y fíjense el tamaño del pistón, está una uña y este es el pistón de teflón y alambre. Esto es el pistón colocado en la ventana oval y en el yunque, acá estaría el estribo que se lo receta. Y acá lo vemos de vuelta, así sale el estribo, acá salió sin la platina, a veces sale enterito. Pero al restituir con esto la cadena osicular, el paciente... Esto se denomina estapedectomía y es el reemplazo del músculo, del hueso del estribo por ese pistón de teflón y alambre. ¿Estamos? Y bueno, esto me pareció bueno porque realmente nosotros lo que tenemos que tratar siempre es de levantarlos a todos ustedes en la autoestima, en que sean buenos profesionales, en seguir adelante. Disculpen porque me he pasado un poquito
del tiempo, pero son temas muy importantes. Así que les agradezco muchísimo. Ahora la dejo de hospedadora a la doctora Judith Modi, que va a continuar con los prácticos, y nos vemos el martes que viene. Va a estar a cargo del doctor José Gastón, la parte de vestibular. Muchísimas gracias por esta atención durante hoy. Un beso, chicos, para todos y para los docentes. Gracias.